Génesis 4 versículo 4. Los primogénitos de sus ovejas. El ritual de los sacrificios como fue presentado por Moisés requería derramar la sangre de los animales primogénitos sobre el altar y quemar su grasa sobre el fuego, número 18, 17. La ofrenda de Abel fue una demostración de fe, Hebreo 11, 4. Por contraste, la ofrenda de Caín fue un intento de ganar la salvación por las obras. En el caso de Abel, la fe en el plan de la salvación y en el sacrificio expiatorio de Cristo se reveló en una obediencia sin reservas. Con agrado. Sajá, considerar con benevolencia. Aunque no se revela aquí la forma en que Dios aceptó la ofrenda de Abel, esa aceptación resulta evidente, porque el sacrificio fue consumido por fuego divino, tal como sucedió frecuentemente en tiempos posteriores. Versículo Levítico 9, 24, Jueces 6, 2, 6, 1, Primera de Reyes 18, 38, Primera de Crónica 21, 26, Segunda de Crónicas 7, 1. Es digno de notarse que al aceptar Dios el sacrificio de Abel lo estaba aceptando a él personalmente. En realidad, en la narración se menciona primero la aceptación de Abel mismo antes de la aceptación de su ofrenda. Esto es una indicación de que Dios no estaba tan interesado en el sacrificio como en el que lo ofrecía. Génesis 4 versículo 5. A Caín y a la ofrenda suya. Caín notó la ausencia de una señal visible del agrado de Dios y de la aceptación de su ofrenda. Como resultado, se llenó de una ira reconcentrada y temeraria. La frase hebrea que aquí se usa puede traducirse literalmente, le ardió mucho a Caín. Sintió un fiero resentimiento contra su hermano y hacia Dios. Indudablemente no experimentó dolor por el pecado, ni sintió necesidad de autoexaminarse ni de orar pidiendo luz o perdón. La conducta de Caín ejemplifica la de un pecador contumaz e impenitente cuyo corazón no es quebrantado por la corrección ni el reproche, sino que se hace más duro y rebelde aún. Caín no ocultó sus sentimientos de frustración, desagrado e ira. Su rostro demostraba su resentimiento. Génesis 4 versículo 6. ¿Por qué te has ensañado? El que habla aquí es Dios. En este pasaje, y además en los Génesis 4, 14 y Génesis 4, 16, se advierte que Dios no había dejado de acercarse personalmente a los hombres después de haberlos expulsado del huerto. El rechazo de la ofrenda de Caín no significó necesariamente el rechazo de Caín mismo. Dios, con misericordia y paciencia, estaba listo para darle otra oportunidad. Aunque Dios manifestó claramente su desagrado al rechazar la ofrenda, se presentó al pecador y razonó con él para persuadirlo del error de su proceder y de lo irrazonable de su ira. Dios habló a Caín como a un niño caprichoso, para ayudarle a comprender claramente cuál era la verdadera motivación que acechaba como bestia salvaje, en su fuero interior. La pregunta por qué tenía el propósito de inducir a Caín a reconocer que su ira era ilógica. Debía comprender que Dios tenía una razón válida para rechazar su ofrenda. Él mismo debía descubrir la causa del desagrado divino para eliminarla. Génesis 4 versículo 7. Si bien hicieres. Este versículo presenta ciertas dificultades lingüísticas que han inducido a algunos comentadores modernos a pensar que el error de un copista cambió el texto hebreo. Que aún en sus días los traductores de la LXX encontraron oscuro su significado es evidente por su traducción mutilada del pasaje. Los rabinos trataron de explicarlo arguyendo que la ofrenda de Caín fue rechazada porque no había seguido con exactitud las normas que regulaban los sacrificios y que con el tiempo constituirían el ritual levítico. Pero el contraste obvio entre los resultados de hacer bien y de no hacer bien eliminan la necesidad de una explicación tal. La primera cláusula dice literalmente, ¿no hay acaso un alivio si tú haces bien, que se aliviaría? ¿La carga de la culpa o el semblante? La expresión levantar el rostro como equivalente de estar gozoso o ser inocente es común en hebreo, Job 11, 15, 22, 26, segunda de Samuel 2, 22. Y probablemente aparece aquí en una forma abreviada como un complemento de la declaración precedente de que había decaído el rostro de Caín, Génesis 4, 6.
Dios quería que Caín entendiera que si enmendaba su conducta y vivía de acuerdo con los preceptos divinos, ya no habría razón para que Dios mostrara su desagrado. Y por lo tanto el rostro de Caín no tendría necesidad de manifestar ira y desengaño. Sin embargo, si Caín no cambiaba, si continuaba en la senda del mal, el pecado lo abrumaría. La expresión "el pecado está a la puerta, acechando como una fiera", es probablemente un dicho proverbial. Primera de Pedro 5, 8. Pecado. Algunos han sugerido que la palabra hebrea traducida aquí pecado, hatta-th, debiera traducirse ofrenda por el pecado tal como se lo hace casi en la mitad de los pasajes donde aparece en el at. Ver por ejemplo Éxodo 30, 10, Levítico 4, 32, Números 7, 16, 7, 22, Ose 4, 8 carita con guiño. Si así fuera, Dios habría dicho a Caín, si tú fueras inocente, tu incruenta ofrenda sería aceptable como una ofrenda de gratitud, ¿acaso no lo sería? Y cuando tú pecas, ¿no hay acaso una ofrenda para el pecado siempre a mano? Debe hacerse resaltar una dificultad que surge si se quiere traducir hatta-th como ofrenda por el pecado. Hatta-th es en hebreo una palabra del género femenino, al paso que el vocablo robetz, es masculino. Este debiera ser femenino para concordar con hatta-th, que es su sujeto. Esta diferencia sugiere que Moisés estaba personificando el pecado como un animal feroz agazapado a la puerta y por eso eligió deliberadamente que robetz concordara con el animal feroz masculino de su figura literaria. Más bien que con el sujeto en su sentido literal, pecado u ofrenda, que en hebreo es femenino. A ti será su deseo. Esto no se puede referir a que Abel tuviera un deseo hacia su hermano mayor en el mismo sentido en que Eva lo tuvo hacia su esposo, ver Génesis 3, 16, es decir, aceptar su supremacía. Una explicación tal parecería discordar con el contexto y con los principios divinos. Si se personifica al pecado como un animal feroz que está acechando a Caín, sería apropiado continuar la comparación traduciéndola tal como está en la BJ, a la puerta está el pecado, como fiera que te codicia. Y a quien tienes que dominar.